Bienvenidos a Ventana Sanmartiniana, un espacio donde se analiza temas de coyuntura y de los cuales viene siendo promocionado por la Oficina de Proyección Social de la Universidad San Martín de Porres, filial Sur. El día de hoy se va a tratar y se va a resolver la siguiente interrogante. ¿Confía en el rol del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y en las regiones oficinas descentralizadas de procesos electorales en este proceso actual de elecciones municipales y regionales? El 2 de octubre, ¿no?, la mayoría de peruanos mayores de edad vamos a ir a las urnas a elegir un nuevo presidente regional y sus consejeros, y asimismo un alcalde provincial y el cuerpo de regidores y los alcaldes distritales y también su cuerpo de regidores. Y es por ello que esta noche hemos invitado a dos expertos que nos van a analizar justamente este tema respecto a el rol y también la confianza que debe tener la ciudadanía en estos dos órganos electorales en nuestro país. Por ello está con nosotros el doctor Carlos Timanacuri, que ha desarrollado el marketing político y comunicación política y además también es catedrático universitario. Y asimismo nos acompaña esta noche el doctor Fernando Bustamante Segarra, del estudio Bustamante y también catedrático universitario. Entonces vamos a iniciar esta jornada presentando al doctor Carlos Timana Cure y sobre todo para conocer cómo se está viviendo este ambiente, este proceso electoral, de qué manera, si está cumpliendo o no el Jurado Nacional de Elecciones y las ODP su rol de fiscalización, de control con respecto a este proceso electoral. Doctor Timana, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Lorena, muy contento de acompañarlos pues en este espacio tan importante para hablar de un tema tan sensible en este momento. Mira, yo creo que a nivel general existe una cierta incertidumbre pues por la forma como se llevó a cabo el proceso electoral el año pasado. Eh, Tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE, pues en sus directivas terminaron eh, teniendo muchas críticas pues a su gestión, a la forma como se llevó el proceso, sobre todo el proceso final de la segunda vuelta. Y creo que esta es una oportunidad pues para tratar de darle nuevamente certidumbre a la opinión pública sobre la imparcialidad de las instituciones. Y ahí se conjugan varios elementos. El primero es que ha sido pues una campaña muy corta porque los candidatos pues hasta hoy han cerrado pues el tema de las tachas. En algunos distritos pues hemos tenido todavía demoras para saber cuáles son las listas que efectivamente sí están inscritas para participar. Y bueno, pues se ha logrado subsanar pues sobre todo la situación de dos candidatos pues que puntean en las encuestas, específicamente pues el candidato Cornejo en las municipales, y creo que eso pues ya deja como un marcador, pero es algo muy incierto. O sea, tener una campaña tan corta, estamos a un mes y medio, un mes ya, prácticamente menos de un mes, y apenas estamos teniendo algo consolidado. Entonces, yo creo que el gran problema que tenemos es ese, o sea, tratar de manejar un proceso tan corto, con tanta incertidumbre y con unos periodos, pues, que en lugar de hacer campaña, pues, se dedican a la defensa. Y eso se debe también pues al diseño de la ley electoral, o sea, que permite pues todo este tipo de circunstancias y que al final no sepamos qué es lo que piensan y la forma como efectivamente pues han dispuesto los planes de gobierno. Entonces, que son demasiado generales, o sea, es imposible captar efectivamente una esencia, o son muy pragmáticos de tratar de presentar un documento para cumplir, pero no algo efectivamente que nos indique qué es lo que van a hacer y poderlos diferenciar. Entonces, ahí es donde debería pues fijar también más un rol mucho más técnico el Jurado Nacional de Elecciones, que permita conocer con mayor medida las propuestas de los candidatos. Lorena. Fernando, ¿tú cómo lo ves?
A ver si creo que Lorena ha tenido problemas de comunicación. Sí, adelante, Entonces, doctor Fernando. listo. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la Universidad de San Martín por esta oportunidad, saludar al doctor Carlos Timaná y justamente, de acuerdo con el tema que se está tocando hoy día, tenemos un gran problema, que es el cumplimiento de las disposiciones de la ley electoral que tenemos en el país. Lamentablemente, estas leyes están muy mal dadas. Son leyes que las han hecho gente en el escritorio, muy eruditos, pero que nunca en su vida han participado en un proceso electoral. Y miren, hoy día estamos a 6 de septiembre, a menos de un mes para llevar a cabo las elecciones regionales y municipales, y todavía seguimos discutiendo con los jurados especiales las listas que van a quedar aptas para el proceso electoral. Entonces, es un absurdo completo. Lo segundo, está tan mal dada la ley que hemos llegado a absurdos en el sentido de que en el cronograma de elecciones hay fechas límites, ¿no? Entonces, por decir, teníamos una el 18 de agosto, creo, donde era la fecha límite que tenían los jurados especiales electorales para definir las exclusiones de candidatos. Y aquí, ¿qué cosa es lo que sucede? El número de candidatos es tan grande en el país que los jurados especiales no se dan abasto para resolver todas las cosas absurdas que ellos mismos fomentan con las observaciones hechas a las candidaturas. Les pongo un ejemplo. Un candidato presenta su declaración jurada de hoja de vida y pone que es propietaria del automóvil R4C222. Y de repente le observan y dicen, oiga, no es 222, es Z22. ¿Con qué lo observan? Con la copia registral del registro vehicular. Obviamente, ¿qué sucedió en este caso? Que al momento de digitar confunden el 2 con la Z, que es algo muy usual cuando uno tipea documentos. Punto, observación, plazo para subsanar, se hacen las subsanaciones. No, señor, usted ha declarado un vehículo que no es suyo porque el suyo tiene otro número de placa. Y discutimos cosas absurdas como esas. Y entonces, obviamente, hay una resolución observando la inscripción. Un escrito donde se absuelve la observación. Y ahí el jurado especial tiene que expedir una resolución resolviendo el levantamiento de observaciones hechas por el candidato. Si no estuviera de acuerdo, incluso puedo apelar hacia el Jurado Nacional de Elecciones como segunda instancia. Con el número de candidatos que hay y con los absurdos que han hecho la OMPE y el jurado en cuanto a observaciones, fundamentalmente a las hojas de vida, se han creado una carga procesal tan grande que evidentemente llegan las fechas límites y no tienen tiempo para resolver. Entonces, ¿qué ha hecho el jurado? Todo lo que no hemos podido resolver hasta el plazo fijado en el cronograma de estas elecciones se dan por resueltas en forma favorable y todos siguen en carrera. Entonces, les comento una anécdota. He tenido 2 casos con 2 candidatos que les hicieron observaciones más o menos similares. Uno de ellos dice, sí, pero doctor, efectivamente no declaré tal punto en mi hoja de vida. Sí, pues se me pasó. Bueno, pues, entonces quedas fuera. Sí. El otro, con un tema muy similar, no, doctor, hay que pelearla hasta el final, no importa. Pero no tienes razón, pues.
efectivamente cometiste un error. No importa, doctor, presente nomás el escrito, ya veremos qué sucede. Bueno, punto, presento el escrito. Llega la fecha límite. No resolvieron la observación. Listo, señor, está apto. En ese momento me llama la otra candidata. Doctor, debimos haber presentado un escrito. No importa, mire cómo mi compañero de lista sí sigue en carrera y yo me quedé fuera. ¿Por qué? Por ser honesta y decir, sí, pues me equivoqué, no consigné ese inmueble dentro de mi hoja de vida. El otro tuvo el mismo error, pero como el jurado no se dio abasto para resolver, listo, entonces está apto y está conformando la lista en este momento. Entonces, si sabemos que no van a tener capacidad para resolver todas las observaciones que hacen, quiere decir que la maldad. Y otro punto, ¿para qué tenemos la ventanilla virtual del jurado? Se supone que todos los candidatos, cuando se presentan, ingresan previamente a esta ventanilla del jurado, justamente para verificar toda la información que pide el jurado. Sin embargo, resulta que la ventanilla esa no sirve para nada, porque la información que aparece de esa ventanilla no es la que maneja el jurado en definitiva, o la OMPE, al momento de formular observaciones. Y aparecen temas, pues, increíbles, ¿no? Como decir, señor, usted tiene antecedentes. Señor, no los tengo. Aquí están los certificados negativos del registro judicial de condenas, donde dice que no los tengo. Sí, señor, pero aquí aparece una constancia del Poder Judicial donde dice que sí. Bueno, señor, ¿a quién le creemos? Entonces, realmente toda la legislación está mal dada. Es una legislación que puede estar hecha para Suiza, pero no para el Perú. Y entonces genera estos conflictos, los jurados no están en capacidad de resolver, al final dicen, como no puedo resolver, todo lo que no se ha resuelto sigue en carrera, siguen preocupados muchos todavía en que no saben si continuarán en carrera o no, porque la norma establece que hasta el día anterior a las elecciones puede ser excluido un candidato, que va a ser el caso del señor César Acuña, ¿no? Que van a ver la forma de sacarlo como candidato al gobierno regional de Trujillo, alegando tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Y el jurado tiene la posibilidad de un día antes excluirlo. Bueno, pues esa es nuestra ley electoral y lamentablemente sobre esa ley se maneja todo el proceso. Bien, muchas gracias por esta primera intervención, tanto al doctor Carlos Imaná como al doctor Fernando Bustamante. Le recordamos a las personas que nos siguen a través de las redes sociales que estamos tratando el tema para resolver la pregunta. ¿Confía en el rol del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE en el proceso de elecciones? Bueno, queremos plantear el siguiente módulo para trabajarlo. Si bien es cierto, se ha hablado de que las candidaturas tienen retrasos, de que la documentación no está completa y que, pues, los entes gubernamentales, en este caso, son flexibles a la regla, flexibles a la norma. ¿Qué hay respecto a el impacto que esto genera en el elector? ¿Consideran ustedes que toda esta informalidad, que por cierto viene ya desde el tema con las elecciones presidenciales, genera esa desconfianza, genera quizás ese rechazo a querer incluso ir a votar, porque se han registrado altos números de personas que prefieren simplemente no ir a votar y pagar su multa? ¿Está generando todo esto cada vez más? ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen respecto al elector peruano? O arequipeño en este caso. Sí, mira, yo considero que hay un tema importante y es que, o sea, las candidaturas no tienen un respaldo político, un respaldo popular,
la gente siente que pues, le toca ir a votar, pero no hay una propuesta política seria atrás. O sea, la mayoría de los movimientos regionales son vientres de alquiler. O sea, ni siquiera tienen un espacio físico donde cualquier persona pueda ir pues encontrarse con los políticos que hacen parte efectivamente de la colectividad. La mayoría de los candidatos, sobre todo pues los que puntean, han pasado por diferentes partidos en las últimas elecciones. Entonces, el gran tema es que la gente siente que, o sea, le toca ir a votar, pero no conoce el candidato, no hay programas serios. Y al final, pues es una obligación, pues inicua. Entonces, si la gente tiene la plata para pagar la multa, pues prefiere muchas veces pagarla porque dice, ¿para qué? O sea, esto no tiene ningún sentido. Y el gran tema es que no aparece una propuesta política como tal. O sea, lo único que tenemos es, pues, candidatos y hay de todos los gustos, ¿no es cierto? Pero muy pragmáticos a la hora efectivamente de proponer, no toman una pues, posición frente a temas álgidos. Lo que presentan como plan de gobierno son hojas muy puntuales sobre cosas generales, generalidades. Entonces, o sea, si una persona pues ve esto, ¿no es cierto? Que solamente pues aparece el logo, que el candidato pues apareció acá y ahora, y hace unos años había aparecido por allá con otro logo, pues al final termina siendo algo pues muy lejano pues a las necesidades de las personas, o sea, la gente está dedicada pues a su día a día, y esto no le redunda pues en algún tipo de cambio. Ahora, el gran tema también es la campaña tan corta. Entonces, hoy o desde la semana pasada, pues hemos visto el tema de las banderas, el tema pues de los recorridos con música, que utilizan pues esos eslóganes pues pegajosos, la gente con las banderas, algo de pinta sí ha habido pues por más tiempo, pero lo cierto es que hasta el día de hoy es que hemos logrado efectivamente conocer quiénes son los candidatos que siguen. Entonces, es una campaña demasiado corta en donde no se pueden hacer muchos eventos porque son tal cantidad de candidatos que si intentas hacer algo es algo desproporcionado, o sea, no se puede entrevistar a 15 personas en 2 horas. Eh, y todo esto entonces ayuda pues a darse cuenta de que las autoridades que van a ser elegidas, a excepción pues del gobierno regional, que si hay un balotaje, una segunda vuelta, pues terminan siendo elegidas con un 16%, con nada efectivamente pues de los votos válidos. Y eso sí es un problema de legitimidad y al final pues es una de las grandes consecuencias que tenemos con tal cantidad efectivamente de candidatos que hay, no hay acuerdos entre los actores políticos. Entonces yo creo que es eso algo que se tiene que analizar, se tiene que encontrar una solución, y ahí también se puede plantear pues que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE pues hagan propuestas, ¿no es cierto?, para poder salir de este nudo pues que cada 4 años tenemos. Me acuerdo hace unos 8 años al gobierno regional que teníamos 40 candidatos, eso era inmanejable, cualquier cosa que intentes hacer, o sea, era imposible. Doctor Fernando. Gracias. Bueno, indudablemente el gran problema que tenemos es la falta de líderes. Hoy día en nuestra sociedad no hay personas que encarnen propuestas pragmáticas, ideológicas. Aquí tenemos únicamente caudillos, personas que crean una organización política, son los dueños de ellas y con eso participan en procesos electorales y todititos ellos de lo único que se preocupan es de ver sus intereses personales. De muestra, tenemos lo que hay hoy día en el escenario político, ¿no? Más aún, los partidos más organizados del Perú están fuera de la campaña electoral porque fueron excluidos en el último proceso, ¿no? Incluso, en el caso del Partido Popular Cristiano, hasta el Tribunal Constitucional ya ha reconocido que lo sacaron ilegalmente del proceso electoral en cuanto a la lista
parlamentaria por la ciudad de Lima, que era el fuerte del PPC, y punto, pero ya quedó fuera. Y por lo tanto, perdió su inscripción. El APRA también está fuera, ¿no? Y entonces, ¿quiénes quedan? Entonces van viendo unos y se dan cuenta, lo que dijo justamente Carlos Timaná, cómo comienzan a rotar un grupito de personas que son los candidatos de siempre. Y hoy día por el partido A, mañana por el B, partado por el C, de derecha, de centro y de izquierda. Pasan con una facilidad increíble. Lo único que les interesa es ser candidatos. Y bueno, a ver pues si por ahí logran sacar una votación que les permita ganar municipios, regidores. Y yo estoy convencido que esos grupitos lo único que están haciendo es tener sus cuotas de poder para actos mafiosos, porque utilizan los municipios, las regiones, como sus casas de empleo o los centros para contratación de sus empresas o sus allegados y cobrar las coimas, como está generalizado en todo el país. Ahorita estamos viendo cómo el señor Pedro Castillo ni siquiera había jurado el cargo, ya estaban en los negociados y en la repartija de puestos, de ascensos y de obras. Entonces, revisamos la historia y no se libra uno solo de los candidatos. Toditos, gente corrupta. Incluso en el caso del señor Kuczynski. Yo me acuerdo que cuando salió elegido, y dicho sea de paso, ¿quién lo lleva a la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski? La izquierda peruana. La izquierda vota por Kuczynski, la ultraderecha. Entonces dice, este país es de locos. ¿Qué hace la izquierda votando por la ultraderecha? Bueno, en este país los anti pueden más que cualquier cosa. Antes de que salga la China Fujimori, cualquiera, no importa la ultraderecha. Y votaron por PPK. Y cuando se lo elige a PPK, dijimos, y era hora de tener una persona preparada, porque indudablemente era una persona preparada, una persona con experiencia de gobierno, había sido ministro de Estado en varias oportunidades, una persona con relaciones internacionales de primer nivel, y lo último, una persona con fortuna propia, con lo cual mucha gente decía, bueno, por lo menos este no va a robar porque tiene plata. Y miren la gran decepción que sufrimos, como a los pocos meses nos enteramos que también estaba metido en actos de corrupción. Entonces tenemos corruptos de izquierda, de derecha, de centro, de la ultra y no ultra, toditos sin excepción alguna. ¿Y eso qué genera? Genera que gente honesta y capaz no quiera participar en política. Hay gente que sí podría hacer un excelente gobierno regional o municipal. Sin embargo, cuando se le ofrece una candidatura, simplemente dicen, de ninguna manera, yo meterme a esa olla de grillos, déjame trabajar tranquilo, que vaya otro. Yo te apoyo, tienes mi voto, dime en qué te colaboro, pero yo entrar ni de broma. Entonces, ¿qué sucede? Que en el escenario tenemos gente mediocre, gente corrupta, y desgraciadamente tenemos que escoger entre uno de ellos. Y entonces decimos, escogemos el mal menor. ¿Pero eso está bien? No, pues. Si queremos un cambio, tenemos que participar en la vida política. Como yo les digo a mis alumnos, ¿quieres ir al mundial? Claro, doctor, sí queremos ir al mundial. Bueno, pues para ir al mundial, primero tienes que tener un equipo, conformar tu equipo, jugar las eliminatorias, ganar esas eliminatorias y recién podrás ir al mundial. Pero si no juegas, no vas a poder ir al mundial. Lo mismo sucede en política. ¿Quieres el cambio? Correcto, pues entonces tienes que participar en la vida política del país. Porque si no, no te quejes
cuando tienes mafiosos, corruptos, violadores, estafadores entre los candidatos. Y cuando tienes que escoger, dices, pero no se libra ninguno. ¿Qué hacemos? ¿Voy a votar por un delincuente? Sí, pues, vota por el menos delincuente. Y eso está, pues, muy, muy mal. Pero el sistema lo permite. La gente cambia de camiseta con una facilidad increíble. Vemos hoy día a un candidato que estuvo candidateando por grupos de derecha en el anterior proceso y ahora está candidateando en grupos de izquierda, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasa? ¿No hay ética? Sí, pues no hay nada. Y la gente honesta no quiere participar por lo cochino que se ha vuelto todo el sistema electoral. Y entonces seguimos en este círculo vicioso y lamentablemente no le encuentro solución en este momento. Lo único que nos queda es que las nuevas generaciones tomen conciencia de este gran problema y decidan participar en la vida política del país y comiencen a solicitar un cambio. Hay que cambiar la ley electoral sin lugar a dudas, ¿no? Miren, una cosa que es totalmente absurda. En el caso del proceso electoral para las elecciones generales, la lista que encabeza el señor Pedro Castillo no debería haber corrido en el proceso. Era una lista que estaba incompleta porque ya habían excluido a su segundo vicepresidente, por lo tanto, esa lista ya no podía correr. Sin embargo, nadie se percató, el Jurado Nacional de Elecciones tampoco lo vio o no quiso verlo y participó y ganó. O sea, uno dice, ¿pero qué sucede? ¿No se supone que tenían que presentar listas completas para conformar la plancha presidencial? Sí, eso dice la ley. Entonces, ¿qué sucedió? Es que nadie se dio cuenta, nadie tachó y nadie se percató, pues, de ese señor Pedrito Castillo con el lapicito, nadie le dio importancia. Y miren, hoy día ganó las elecciones. ¿La justicia electoral está politizada? Yo creo que sí. Si nosotros analizamos y vemos incluso el doctor Jorge Luis Salas Arenas. El doctor Jorge Luis Salas Arenas fue un dirigente estudiantil del FER pequinés Patria Roja en la Universidad Católica Santa María. O sea, de tendencias de izquierda, sin lugar a dudas. Hoy día es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Obviamente, me imagino que el día que tenga que resolver algo sobre un grupo vinculado a tendencias de izquierda, bueno, pues su corazoncito podrá más que la ley. Bueno, pues hemos visto todo lo que ha pasado en el anterior proceso. Y sin embargo, hemos visto cómo a otros a rajatabla les aplican la ley y los excluyen pues con una facilidad increíble. Entonces, no se mide con la misma vara a todos. Ahora, ha habido, si entramos a otro tema, ¿ha habido fraude o no ha habido fraude? En todos los procesos electorales siempre ha existido un nivel de fraude. No hay un solo proceso que me digan que este proceso ha sido limpio e impecable. El problema estaba en los márgenes de corrupción que podría presentarse. Entonces, que se le fue la mano a un digitador y en una actita el partido tal tenía 100 votos y solamente le puso 10 porque se olvidó de poner un cerito. Sí, pues se dan todo el tiempo. ¿Eso conlleva a una nulidad del proceso electoral? No, pues obviamente que no, ¿no? Que es un poco lo que ha sucedido en este último proceso. ¿Ha habido actos irregulares? Por supuesto que sí. El número de actas que podrían ser impugnadas podría conllevar una modificación del resultado. Ese era un tema que siempre lo solicité y nunca nadie me pudo dar una respuesta, con lo cual supuse que el número nunca iba a poder dar vuelta al resultado. Por eso es que nunca hicieron un análisis exhaustivo
sobre ese aspecto. Y bueno, ya son anécdotas, hay que ver qué sucede en este proceso electoral, y este es mucho más complejo que el anterior, ¿no? Porque en el otro solamente estamos viendo plancha presidencial y congresistas. Hoy día tienes gobiernos regionales, consejeros, municipios provinciales, municipios distritales. Entonces, la labor es muy, muy grande. Y el fraude es mucho más fácil de hacer. Los famosos votos golondrinos, ¿no? Que es algo que espero que la OMPE ya haya fiscalizado bien para que no se produzcan, ¿no? Y bueno, lamentablemente los partidos o los movimientos regionales, que es lo que más abunda ahora, no creo que tengan la capacidad como para fiscalizar eso. Van a ver que ni siquiera van a tener personeros en todas las mesas, y eso es lo que genera, pues, incertidumbre. La gente ya no le interesa mucho porque dicen, da igual A, B o C, así es que por cualquiera, y están decidiendo ahí en la cola por quién votar y punto. Y lamentablemente no hay una conciencia cívica, una conciencia política, y nuestro pueblo, desgraciadamente, está conformado por gente, en su gran mayoría, ignorante, que vota por votar y no sabe ni siquiera quiénes son sus electores o quiénes son sus candidatos. Miren, yo en la universidad, que se supone que tienes a la flor innata de la intelectualidad en los jóvenes, pregúntenles ustedes a cualquiera, ¿quiénes son sus 6 congresistas por Arequipa? Y los hemos elegido hace un añito atrás. En 2 universidades he hecho esa pregunta hace unas semanas. En ninguna de las 2, nadie me ha podido contestar con el nombre de nuestros 6 congresistas por Arequipa. Y son estudiantes universitarios de Derecho. No le estoy pidiendo al de Medicina, al de Obstetricia, al de Derecho. No saben. ¿Por quién votaste? Ya ni se acuerdan. Bueno, ese es el nivel de electorado que tenemos. Y entonces no nos quejemos de las autoridades que tenemos. Gracias. Bien, lo mencionaba tanto el doctor Carlos Timaná como el doctor Fernando Bustamante. Hablaban de, hay partidos que son vientres de alquiler, hay un gran sector de la población que vota y básicamente no entiende el por qué ha votado por este candidato o por este partido. Y el tercer tema que justamente queremos compartir con ustedes va por ahí. Se habla mucho de las campañas políticas, se habla mucho de la publicidad política. Se entiende quizás de mala forma el marketing político que sí existe. En estas campañas, ¿no? Donde a veces queda la impresión de que se aplican técnicas de manera tal que pues pareciera que el que tiene más dinero mete más publicidad y que el resto puede improvisar con lo que tenga. Esta forma de campaña, ¿cuánto daño le hace a lo que ya hemos hablado del político y de todos sus planes y de toda la informalidad? La campaña en sí, ¿qué análisis les merece y cuánto le afecta a todo lo que encierra estas elecciones? Mira, los griegos hablaban que los líderes tenían que tener una triada. 3 características importantes, que son el ethos, el pathos y el logos. El ethos es la parte ética, o sea, que cumplan y que obren según dicen, según sus principios. El pathos es la cercanía, ¿no es cierto? O sea, las personas en democracia pues van a escoger gente que se parezca pues a ellas. Y luego pues está el logos, el conocimiento, ¿no es cierto? O sea, que sean personas que sepan qué es lo que van a hacer, que sepan cómo se maneja el Estado, que sepan cómo es la vida política. Entonces, lastimosamente, lo que hemos visto en las últimas elecciones en el país es que la gente solo o únicamente ha tenido en cuenta el tema del pathos, de la cercanía. El tema ético se dejó de lado y yo creo que eso nos lleva efectivamente a los problemas pues, que hemos tenido pues, con el gobierno nacional,
los problemas del Mercaceres Yica, pues y todo el tema de los hijos del Cóndor, el tema de tráficos de terrenos eh, con el ex alcalde Segarra, y también el tema de logos, ¿no es cierto? O sea, el tema de logos es muy importante. Y si nos ponemos a ver los perfiles de la mayoría de los candidatos, no es que hayan estudiado gestión pública. A ver, Fernando y yo somos profesores pues universitarios y antes de la campaña yo pensaba, bueno, vamos a tener pues por acá, por las aulas, pues a los futuros candidatos. No les interesa tampoco pues formarse. No es un requisito que le pidan los electores a los líderes políticos. Pongámonos a pensar pues ahora que Antauro Humala pues se presenta como el candidato pues fuerte nacional de la izquierda. Eh, o sea, hizo pues temas de Hello Kitty en la cárcel, ¿no es cierto? Entonces, esta ausencia y o sea, falta de interés porque el gobernante efectivamente pues sepa tomar decisiones, sea sabio, sepa temas técnicos, sepa cómo funciona el Estado, no aparece, o sea, eso no le interesa a los electores. Que solamente pues muchas veces pues, se parezca a mí y existe pues ese anhelo de que si se parece a mí pues me va a comprender y va a tratar de hacer algo para ayudarme, y que va a robar menos. Entonces esa expectativa es falsa, eso no va por ahí, pero es muy complejo porque como decía pues Fernando, ya se intentó con el gringo, ¿no es cierto?, con PPK, ¿no es cierto?, y no funcionó. Eh, Keiko Fujimori, pues yo creo que es sin duda pues la mujer más odiada del Perú. Entonces cualquier cosa que pelee contra ella pues va a ganar. Entonces, si ella quiere seguir de candidata, no quiere pues soltar esa situación, entonces eso siempre nos va a llevar pues a una situación como la que estamos viviendo. Y bueno, pues todo esto nos debe conducir a que, y a decirle pues a la ciudadanía que si no pone una vara más alta, pues vamos a seguir en las mismas. Pongámonos a pensar una cosa, miren, lo de Cáceres Chica, él estaba pues tan ebrio, ¿no es cierto?, que el presidente en ese momento, Martín Vizcarra, tuvo que poner un general del ejército porque no estaba en capacidad de responder por todas las políticas que se tenían que hacer por la pandemia. Entonces no podemos seguir con este tipo de perfil. Ninguno, por ejemplo, de los candidatos ha hablado nada concreto sobre temas de infraestructura. ¿Con qué vamos a ser competitivos? ¿Con qué efectivamente vamos a poder atraer inversiones si no hay puentes, no hay carreteras, no hay... Pongámonos a pensar todo lo que significó construir un puente chileno en Arequipa. Ninguno de los candidatos está proponiendo, vamos a hacer el segundo puente chileno, vamos a hacer esto otro, por más de que hayan cambiado pues las condiciones efectivamente de las obras por impuestos, pero por lo menos que propongan algo en obras por impuestos, pero es lo único que quieren hacer es obra pública para poder jalar recursos por ahí. En la obra por impuesto pues es más difícil porque es la empresa privada la que hace todo. Y se excusan en que supuestamente inflan las obras, los privados para sacar provecho, pero en realidad no lo hacen y no proponen nada por obras por impuestos porque por ahí no pueden jalar nada. Entonces, lo que tenemos ahora es algo que yo veo que se está reproduciendo en los candidatos que están y lastimosamente pues es más como el mismo plato. Entonces la gran invitación es que se busquen, ¿no es cierto?, y que en estas 3 semanas y media que quedan de campaña, los candidatos pues se luzcan y se hagan efectivamente relucir ideas que valgan la pena y que motiven al elector a participar en las elecciones de octubre. Doctor Fernando, la misma interrogante sobre las campañas en sí, que se pueden entender como indicaba yo, ¿no? Quien tiene mayor presupuesto hace la campaña más agresiva, tiene más banners, tiene más regalos, tiene más caravanas, tiene más banderas y la población termina impactada y pasa lo que usted acaba de mencionar. Hoy día votan por un candidato y al mes siguiente no saben por quién votar. Y al año, peor. O sea, totalmente nulo sobre quiénes fueron, incluso la pregunta que usted le hacía a sus estudiantes, quiénes fueron los congresistas. Ese es el efecto de la campaña, así se está conduciendo, eso es lo que nos está pasando. Mira, como lo vengo diciendo, el electorado es consciente
de que lo que le dicen en la campaña electoral nadie lo cumple. Así que eso descartado, nadie se preocupa ni siquiera de leer cuáles son los planes de gobierno de los candidatos. No sirven absolutamente para nada. ¿Cómo se financian las campañas? Si ustedes ven, ¿quiénes son los que tienen las campañas más grandes en Arequipa? Oh, maravilla, van a ver que todos son aquellos en los cuales tienen municipios ya ganados en anteriores procesos. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, pues, porque el día que yo tengo un municipio, automáticamente, ¿qué hacen? Hay el famoso diezmo, que es la corrupción del 10%, que ya todo el mundo lo sabe. Y bueno, durante los 4 años de gestión van haciendo su fondo de campaña con ese bendito diezmo, que las autoridades, los regidores, están obligados a hacerlo. Entonces van haciendo un fondo y tienes del gobierno regional o de los municipios, y lo que vas a hacer es simplemente, el día que estás en campaña, vas a tocarle la puerta a tu proveedor y le vas a decir, ¿quieres seguir trabajando conmigo? Bueno, pues nos tienes que colaborar en esta campaña. Así es que, ¿qué panelcito publicitario te vas a poner? Ya, el de la Avenida Ejército te encargas tú. El de la Avenida Venezuela se lo vamos a dar a tal. Tú ve cómo lo financias, cómo lo haces, pero ese panel lo asumes tú. Obviamente, ¿qué sucede? Que las personas que trabajan con los gobiernos regionales y los municipios les interesa seguir trabajando con los municipios. Entonces, como dicen en el argot, esos no son gastos, son inversiones. Entonces, le ponen paneles, le ponen avisaje, punto. ¿Por qué? Porque están invirtiendo para que ese candidato continúe a cargo de la municipalidad, porque yo ya sé que soy el encargado de hacer todas las obras civiles, soy el encargado de la venta de papel, soy el encargado del papel higiénico que se consume en el municipio, punto. Ya tengo mis proveedores y mis proveedores se van a encargar de poner su cuota en la campaña. Segundo, todos los municipios manejan programas de asistencia social. Entonces, inmediatamente, vaso de leche, ¿quieres seguir percibiendo los beneficios que tienes? Bueno, pues tienen que apoyar a nuestro candidato. Si no, te corto tal beneficio, te excluyo de tal. Entonces, esa gente, no te preocupes. Vamos a votar por ti con tal de que no nos muevas nuestra organización y nosotros sigamos manejando esos programas. Y entonces vas viendo todos los que tienen municipios, todititos, tienen una publicidad grandiosa, que si tú analizas los costos, es materialmente imposible que lo asuman ellos con su propio peculio, ¿no? Si vemos a nivel nacional, el único que podría hacerlo es César Acuña, que tiene plata como cancha, pero el resto no tiene. Entonces, ¿cómo lo hace? En esa forma. O sea, los municipios, los gobiernos regionales se convierten en su caja chica, que no es tan chica, y van creando los fondos para cada campaña. Entonces, durante sus 4 años de gobierno, van haciendo los fondos de campaña. Y eso se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. Ya tienen sus proveedores preestablecidos. El proveedor ya sabe que en cada campaña tiene que contribuir a la campaña con una determinada cantidad. Si no, mira, hay otro proveedor que me está tocando la puerta y me está ofreciendo tal cosa. Así funciona. Y únicamente los nuevos candidatos, eso sí se tienen que mojar con la suya y poner su platita para hacer algún tipo de campaña y competir con los candidatos de siempre, que ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Como algunos nos dicen, cada año guardamos ya de los paneles, los marcos, simplemente cambiamos el forro con el símbolo y todo. ¿Por qué? Porque te cambian con una facilidad increíble. Bueno, pues así se financian las campañas políticas, lamentablemente. Entonces,
¿Qué te demuestra? Que en la gran mayoría son financiamientos que están destinados a actos de corrupción. Yo te doy, pero después me lo reembolsas dándome la obra tal, comprándome los suministros a mí, dándome tales beneficios o poniendo a mi gente en los puestos de confianza. Y así funciona nuestro aparato estatal. Por eso es que tenemos tanto mafioso y tanto inepto en la administración pública. Muy bien, muchísimas gracias y vamos a terminar con un último tema básicamente actual. El Congreso hace algunos meses estaba trabajando un proyecto de ley porque quería tener el control, ¿no?, de designar quiénes son los que van a estar a la cabeza de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones y comenzar a manejar ello. Esto, ¿cómo lo podríamos analizar? ¿Es conveniente? ¿Perjudicaría más todo lo que ya hemos conversado hasta este momento? ¿Qué impresión les deja? Mira, por lo que a mí respecta, creo que se necesita una reforma, ¿no es cierto? El gran reto que tenemos es que la reforma quede bien hecha. Y para ello se necesita la participación de muchos actores. Que generalmente, como lo dijo Fernando, muchas de las leyes, incluso la ley electoral actual, pues está en una, o sea, salió de oficinas, de gente pues de Lima, que no sabe cómo funcionan los jurados especiales en provincia. No se pusieron a pensar pues en el cronograma electoral, pusieron un montón de condiciones pues muy complicadas. Entonces, yo creo que la ley se necesita mejorar, sí necesitamos una reforma. Creo que también puede pensarse pues un manejo, un sistema de elección que sea mucho más participativo. El Jurado Nacional de Elecciones pues necesita y la OMPE necesitan volver pues a legitimarse ante la opinión pública pues por todo lo que fue las elecciones pasadas. Y bueno, yo creo que todo esto pues se puede llevar a cabo pues por una buena reforma pues a la ley, pero eso, o sea, que se dejen acompañar por la sociedad civil, que haya un consenso amplio. Creo que eso es lo más positivo que podría pasar al ver la situación que estamos teniendo hoy, pues que hay tanta incertidumbre con 3 semanas de que ya tengamos las elecciones. Doctor Fernando, ¿qué piensa de ello? Y le voy a agregar algo más. Lo que pasó ayer prácticamente con la presidenta del Congreso y esos audios donde justamente pasa en los partidos políticos, ¿no?, de lo que estamos hablando. Adelante. Mira, la realidad es una sola. Toda agrupación que gana una elección inmediatamente quiere capturar todas las instituciones de poder que hay en el país. ¿Cuáles son estas instituciones? En primer lugar, tienes el Poder Ejecutivo. Vamos a poner como ejemplo el caso del señor Pedro Castillo. Gana las elecciones, obviamente tiene en su poder al Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que va a comenzar a hacer? Inmediatamente copar todos los ministerios con su gente. Bueno, pues eso es lo más normal. Obviamente no van a poner de ministro a una persona de derecha. Ellos están representando hoy día a la izquierda, van a poner a gente de su tendencia política, ¿no? El gran problema que tienen es de que lamentablemente parece que hoy día han agregado un requisito más para las contrataciones del Estado, ¿no? Requisito número 1, ser chotano de nacimiento. Entonces, estamos fregados, ¿no? Entonces, la gente que comienza a colocar en puestos de importancia es gente totalmente descalificada, gente prontuariada. Entonces uno dice, oye, ¿qué le pasa? ¿No puede poner gente capaz, gente honesta? Bueno, pues aparentemente no. Y como nos han demostrado, su objetivo obviamente es una asociación delictiva que desde el primer día ya están en actos de corrupción. Entonces, obviamente, si quiero estar en un antro de corrupción, voy a estar rodeado de ampones, obviamente. Entonces, ¿vas a meter a tu gente? Sí. ¿Cuál es el segundo ente de poder en el país? El poder legislativo, el Congreso. ¿Pedro Castillo tiene el control del legislativo? No, está en minoría.
la oposición tiene la mayoría. Entonces, obviamente hay que ver la forma de cómo voltearle la torta al Congreso o ver la forma de cerrarlo. Vamos a disolver el Congreso. Y entonces comienzan a ver, para los temas que se presentaron de vacancia, oiga, tenemos que impedir que tenga el número de votos necesarios para una vacancia. Entonces vienen las negociaciones con congresistas de APP, de Acuña, que votaron en contra de la vacancia y después se consiguieron a los niños de Acción Popular. Listo, arreglema, ya no tienen los votos para la vacancia. Entonces es un Congreso que ya está medio disminuido. Vamos a ver qué hacemos para bajarnos. 3. Poder Judicial. Poder Judicial, Ministerio Público, que en este caso le es totalmente adverso a Pedro Castillo. Entonces decimos, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De que no tiene pues gente en el Poder Judicial. Por eso es que hoy día su hija cuñada está presa. ¿Se imaginan esto? Les pongo el ejemplo, ¿no? En el caso Alan García. Ustedes se acuerdan cuando quisimos juzgarlo a Alan García, nunca pudimos. Porque Alan volteaba y decía, ¿quién me va a juzgar? ¿Mi Poder Judicial? Y entonces, obviamente, tenía toda la razón, pues. En ese entonces, el presidente de la República nombraba a los jueces. Entonces, volteaba Alan y decía que tú me vas a juzgar si yo te he puesto en el sitio donde estás. Nadie lo tocó. Hoy día, el Poder Judicial y el Ministerio Público están obviamente en un choque frontal con el Poder Ejecutivo. No se puede denunciar al presidente de la República. Está bien, pero sí lo puedo investigar. Los parientes. ¿Se imaginan ustedes el tema del allanamiento en Palacio de Gobierno, la detención a la hija cuñada? Es algo inaudito, pero se está haciendo ¿por qué? Porque Pedro Castillo no ejerce poder sobre el Poder Judicial y la Fiscalía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que bajárnoslos a como de lugar. Lo primero que comenzó, a la fiscal de la Nación, comenzó a denunciarla. No, señor, es una corrupta el asunto, ha cambiado a los fiscales que están viendo el caso de su hermana. Al Poder Judicial, señor, está plagada de narcotraficantes, les ha mandado drones, eso. Entonces, ¿qué cosa está haciendo? Amedrentarlos. ¿Qué quiere hacer? Bajárselos a como de lugar. ¿Por qué? Porque necesita meter a su gente para tener el control. Hoy día no lo tiene. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito Tribunal Constitucional. Obviamente otro ente que ejerce poder. No pudo, por eso fue la premura que hubo en el Congreso. Hay que nombrar de una vez a los miembros del Tribunal Constitucional antes de que se mueva el escenario político. Necesitamos poner nuestra gente. Y lograron hacer el cambio en el Tribunal Constitucional. Defensor del pueblo, hasta ahora no pueden. Está boicoteado. ¿Y por qué? Porque el defensor del pueblo es quien preside la comisión para el nombramiento de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia es la que nombra o destituye jueces y fiscales. Nombra al jefe de la OMPE, nombra al jefe de la RENIEC, docentes vinculados al tema electoral. Entonces, no, señor, el defensor del pueblo tiene que ser gente nuestra. ¿Por qué? Porque tengo que tener poder, porque si no, voy perdiendo poder y me van a mandar preso. Y lo último que hemos visto, bueno, poder ejecutivo lo tengo, poder legislativo no, pero me he comprado ya unos cuantos congresistas para que no me puedan vacar. Poder judicial no tengo cómo controlarlo, hay que ver cómo me bajo a la presidenta del Poder Judicial. Entonces, volteo la mirada y digo, bueno, algo sí tengo que hacer en forma inmediata. Tengo que tener el poder de las armas. Hay que tomar el control de las Fuerzas Armadas y Policiales. Señor, ¿qué hay que hacer?
tengo que nombrar al comandante general del ejército, ¿no? ¿Quiénes están? Señor, están los generales 1, 2, 3, 4. El 1, el 2, el 3 no son nuestros. El 4 sí, es chotano, es gente nuestra. Ya, hay que meterlo a él. Pero es que está en el puesto 4. Bueno, pues eliminemos a los 3 primeros. ¿Qué hacemos? Le metemos un tiro. No, hay formas legales de hacerlo. Pásalos al retiro. Pasa el retiro al 1, pasa el retiro al 2, pasa el retiro al 3, el 4 es nuestro. Tomo el control de las Fuerzas Armadas. Y eso es indispensable por si acaso se me mueva el aparato político. En la policía, ¿quién es ese coronel que se ha atrevido a venir prepotentemente a arrestarla a mi hijita cuñada? El coronel Colchado. Inmediatamente que lo pasen al retiro, que le abran proceso disciplinario. ¿Qué está haciendo? Amedrentar a las fuerzas policiales, pobre de aquel que me quiera tocar otra vez porque lo mando a fusilar. ¿Qué quiere? Tomar el control de las Fuerzas Armadas y de la policía. Porque si yo tengo el poder de las armas, obviamente, a ver quién se atreve a vacarme. Entonces, todo el movimiento hoy día es por intentar capturar el poder. Sale el tema este de Lady Camones. Punto perfecto. Gracias, César Acuña. Nos diste en la yema del gusto. Corrupción, mire lo que hace esa presidenta. Hay que vacarla. En un día la han vacado a la presidenta del Congreso. Y realmente si vemos el tema, no era un tema tan grande ni tan corrupto, porque el hecho de la creación de un distrito en Trujillo, miren, y no es una cosa pues, que se haya creado de un día para el otro. Ese es un pedido de esa población que viene pues de mucho tiempo atrás. Que le quiera dar la prioridad o no, bueno, pues si analizamos fríamente, César Acuña es el presidente y dueño de APP. Entonces, como dueño de APP, se cree que puede ordenar a todos, ¿no? Entonces, le ordena a su presidenta del Congreso, oye, ponlo en agenda de una vez, porque me he comprometido en la campaña de que va a salir la creación del distrito de Alto Trujillo, creo que es, ¿no? Entonces, claro, oiga, eso es un acto de corrupción en beneficio de Acuña. No, pues, no es tan grave. Sin embargo, en un santiamén la censuraron a la presidenta y ya la sacaron. Entonces ahora el escenario queda otra vez libre. Hay que copar el Congreso. Nuevamente movamos las fuerzas políticas para ver si conseguimos una cuota de poder dentro de este Congreso. Y van a ver que lo que se va a mover en estos días a nivel de la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, miren, nos vamos a olvidar de las elecciones. Todo el show va a estar centrado en el Congreso. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo necesita tener poder en el Congreso, que lo había perdido totalmente. Entonces, va a comprarse votos, va a comprarse conciencias, todo vale, porque necesita tener poder. Y así funciona nuestro sistema. Entonces, cuando incluso en clases comento esto, oiga, doctor, todo gira en base al poder. Sí, pues, y sobre todo cuando tienes un gobierno vinculado a actos de corrupción. Entonces, si quiero robar, tengo que tener todos los entes de poder bajo mi control, porque así robo y no me pasa absolutamente nada. Tengo licencia para matar. Y así funciona, lamentablemente, nuestro país. Y si van viendo, todo el actuar de este gobierno es para intentar capturar las entidades o los cargos de poder en el país. Y para eso, todo vale. Es pues nuestra triste realidad en nuestro país. Bien, doctor Fernando Bustamante, muchas gracias por ese análisis. Igualmente, doctor Carlos Timaná, muchas gracias por el análisis. Y quedará todavía algunos días, poco más de un mes,
para las próximas elecciones, y es, en este caso, pues el elector arequipeño, si nos centramos en nuestra región, que tendrá el gran poder de decidir. Se espera de que mientras pase el tiempo, por lo menos, ¿no?, esa campaña que en alguna vez se hizo del voto informado cobre sentido, que verdaderamente tengamos un voto informado. Ahí están las plataformas. El tema es, puede que cuánto de esa información es cierta. Se tumba la campaña si queremos descifrar esa pregunta. Bien, señores, muchas gracias por su compañía. Esto fue Ventana Sanmartiniana a través de USMP TV, Filial Sur. Muchas gracias nuevamente a nuestros ponentes. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles con otro capítulo de Ventana Sanmartiniana. Buenas noches, doctor Fernando Bustamante. Buenas noches. Buenas noches.